En Shalom, en tu destino tienes el brillo de la luz eterna. Es la segunda oportunidad que todos tienen. Como enseña la palabra de Dios en este mensaje, entremos a ese momento con Israel en Behaloteja. Imagina un día caluroso en el desierto. Hace miles de años el sol abraza la arena mientras el pueblo de Israel acampa alrededor del tabernáculo. Ese lugar sagrado donde Dios habita entre ellos. Hay un murmullo en el aire, una mezcla de expectativa y reverencia en el centro de todo. Aarón, el sumo sacerdote, se prepara para un momento especial. Con manos temblorosas pero firmes, sigue las instrucciones que Moisés recibió de Dios. Así que Aarón se presta para encender la menorá, que es el candelabro de oro con 7 brazos dentro del tabernáculo. Una a una las lámparas cobran vida y una luz cálida y dorada se derrama para el santuario, como si el mismo Dios estuviera iluminando el camino de su pueblo, como si estuviera iluminando tu camino. Esta escena viene de la Parashá Behaloteja, que es esta porción, y la encontramos en Números, Bamidbar, del versículo 8.1 al 12.16. También tiene las Haftará Zacarías 2.14 al 4.7 y las Besorot de Mateo 14, desde el 14 al 21. Behaloja significa cuando enciendas, y no solo es un relato antiguo, es una historia viva llena de lecciones que resuenan hoy, todos los días, especialmente cuando la conectamos con las palabras de Yeshua el Mesías. Ven y acompáñame a revivir esta historia y a descubrir cómo nos habla, cómo te habla. Así que cuando Aarón enciende la menorá, no solo ilumina el tabernáculo, está trayendo al mundo un símbolo de la presencia y la guía de Dios. Esa luz brilla en la oscuridad del desierto, recordándonos a todos que no estás solo y que ellos no están solos tampoco. Siglos después, Yeshua diría algo que parece eco de ese momento. Y él dice en Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Y te lo dice. Pero hay más. En Juan 1:4 al 5 leemos que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ellas. Así como ese candelabro que Yeshua como servidor te enciende para que puedas brillar hoy en donde estés. En Revelaciones 21-23 vemos el futuro. Dios nos da una vislumbre de lo que ha de venir. La ciudad, Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, que el Cordero por sí mismo es lo único que tú necesitas para brillar en tu vida, para comenzar a iluminar, para avanzar, para resolver y para vivir con la gracia de Dios, con esa felicidad verdadera. Así que la menorá era una promesa, y en Yeshua esa promesa se hace realidad, en las enseñanzas, en esa puerta de Yeshua, en ese camino para ti, guiándote con su amor y con su verdad. Realmente, como dice Mateo 5:14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que con tus obras glorifiquen a Dios. Y con esas obras puedas traer justicia a esta tierra, que tanta necesidad hace falta y que las personas sufren todos los días. Todos están sufriendo por la falta de justicia. Está en tus manos para traer esa misericordia y esa justicia a este mundo. Si eres la luz del mundo, para glorificar a Dios frente a los demás. Así como era la salida de Egipto, que se dice que Dios liberó a Israel para mostrar a Egipto. Dios te liberará a ti, y te libera, y eres un ejemplo del poder de Dios para mostrarle a los demás. Sí, la fe y la bondad
es importante, pero las obras también, como dicen acá. La historia sigue en esta parashá y pronto encontramos un regalo inesperado. Algunos israelitas no pudieron celebrar la Pascua en su fecha porque estaban impuros o lejos del campamento. Podría haberse quedado fuera, pero Dios en su misericordia les dice, no importa, tendrán otra oportunidad. Así que nace la Pascua segunda, que está en esta porción, que ocurre un mes después, para que nadie quede excluido. Eso nos hace pensar en Yeshua, quien abrió sus brazos y dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descansar en Mateo 11:28. Es como la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11-32 también, donde un padre amoroso espera con los brazos abiertos a su hijo perdido. O en Pedro 2, en 2 Pedro 3:9, que leemos que el Señor no retarda su promesa. Serán algunos la que la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es teshuvatam, en hebreo, teshuvah, volver a Dios, descubrir a Dios y caminar y caminar como Él desea que camines para ser una imagen de Él. Y eso nos recuerda por qué quiere Dios que tú seas imagen de Él y por qué seas una luz también. Y es por la misericordia del Creador que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice Lamentaciones 3:22-23. Así que continúa en el campamento mientras viajan guiados por la nube de día y fuego de noche. Los israelitas empiezan a quejarse, están hartos del maná, ese pan milagroso que cae del cielo cada mañana. Y que dicen, queremos carne. Dicen, olvidando el milagro que tienen frente a sus ojos, Dios le envía cordonices, montones de ellas, pero también les muestra que la ingratitud tiene un costo. Esta escena que nos refleja a veces, nos refleja a nosotros mismos. Nos quejamos de lo que nos falta y olvidamos lo que ya tenemos. Yeshua lo sabía bien esto, porque es muy humano. En Mateo 6:25-34 nos dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué vestirán. Miren las aves del cielo, su Padre Celestial las alimenta. Y también Pablo en Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en la gloria del Mesías Yeshua. Y en los Salmos 34:10, Salmo 34:10 leemos, porque los que buscan a Hashem, a Dios, al Padre, no tendrán falta de ningún bien. La lección está clara. Confía, agradece, da gracias a Dios y verás cómo Dios provee. El agradecimiento es el principio de la felicidad. Es como nos exhorta Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en el Mesías Yeshua. Y lo puedo decir claro, muchos estudios se han gastado miles de dólares, millones de dólares prácticamente, para entender la felicidad del hombre, de la mujer y del humano. Y a la final, las conclusiones son las mismas que enseñó, que están en la Biblia. Las conclusiones son que dar gracia es el comienzo de la felicidad. ¿Por qué? Porque de una forma se dice que no tienes todo lo que quieres porque no quieres todo lo que tienes. Como la habilidad de escuchar este mensaje. Simple es la habilidad, pareciera, pero es importante. Que es el sentido más importante para Israel, el escuchar. Como en Shema Israel o Escucha Israel. Que ese sentido, cuando escuchas, se abren otros sentidos. El sentido del espíritu. Ese espíritu, un solo espíritu, se ve en la carga de Moisés en esta historia de la parashá. Y es el peso del liderazgo que cae solo sobre él. Por eso hay que tener comprensión sobre los líderes en la congregación, en su congregación también. Donde hay que reconocer el trabajo que se hace. El pueblo es demasiado y las quejas son muchas. Y lo vemos justo con milagros, quejas, imagínense hoy en día con tantos problemas también. No estamos en el desierto. En el desierto no hay que tomar el bus. Porque vas a pies, pero sin embargo tienes todo. La nube para que no te caiga el sol.
y la luz en la noche para que no haya oscuridad. Y aún así hay que, imagínense, hoy en día hay que ser amable con los líderes y hay que buscar cómo ayudarlos. Porque dice, el pueblo es demasiado, entonces, ¿por qué me dejaste solo?, le pregunta a Dios Moisés. Y Dios responde con un plan. Elige a 70 ancianos. Esos hombres recibieron el Espíritu de Dios y comienzan a profetizar aliviando las cargas de Moisés. Y ojo que aquí profetizar está la profecía alineada con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios que Dios enseña. No es una profecía, podría decirse, sin sentido. Es una profecía con sentido. Un sentido directo a la vida que hoy necesita soluciones. Que la Biblia se enfoca en el día a día, en el mundo, como la Constitución de Israel y cómo se debe vivir en el mundo. Es un momento de unión el que Moisés pueda compartir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios con los 70 ancianos. Él no pierde su espíritu, porque compartir las bendiciones no es perderlas, es multiplicarlas. Es un momento de comunidad en acción. Así como dice Pablo en 1 Corintios 12, 4 al 7, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en Efesios 4, 11 a 12 vemos que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Se conecta totalmente con Hechos 2, 1 al 4, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Y justo hemos pasado hace 2 semanas, hace unos días, la fiesta de Shavuot de Pentecostés, donde celebramos la entrega de la Torá y la entrega del Espíritu Santo prácticamente, donde hablaron todos en lenguas y se entendieron. Es decir, que el Espíritu de Dios está relacionado grandemente, 100% con los mandamientos de Dios y con los actos de justicia y misericordia. En Joel 2:28, Dios promete que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que tienes algo que aportar. No estás solo en esta vida. Así que estamos juntos. Como ancianos podemos sostenernos y servir también. Hacia el final de la parashá, la historia da un giro. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, empiezan a murmurar contra Moisés. Hablan a sus espaldas, criticando su liderazgo y su vida. Pero Dios escucha y Miriam termina con lepra. Por un tiempo como advertencia. Es decir, estaban hablando Miriam a Aarón y Dios escuchó. Esto es un recordatorio duro, pero poderoso, que las palabras tienen peso. Las palabras de un santo tienen peso y hay que tener cuidado con las palabras de tristeza, las palabras de negatividad cuando no son necesarias, que no quiere decir negatividad, no es realismo, tampoco. Hay que tener cuidado las palabras principalmente contra otra persona o de otra persona. Aquí Miras estaba comentando sobre la esposa de Moisés. Yeshua lo dijo también en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que las quejas, las palabras contra otra persona reflejan una falta dentro del mismo corazón de uno también, un dolor interno. Más que de la otra persona, es más de uno posiblemente, es muy común. Un reflejo lo ve en otro, pero realmente es propio. En Proverbios 18:21 leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y cuidado, porque la lengua habla de todo. Santiago 3:5 al 6 compara la lengua con un pequeño fuego que puede encender un gran bosque. Y todos conocen sobre eso. Y seguro conoces casos de eso. Pablo nos urge en que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Efesios 4:29. Sino de lo que sea buena para la necesidad y para edificación. Y ojo, esto no hay que tomarlo otra vez a la ligera.
Existen cursos en las mejores universidades del mundo para dar palabras de edificación. Los grandes gerentes, los grandes líderes del mundo siempre están estudiando esto, cómo edificar a las personas. Porque cuando edificas a las personas y edificas tu corazón, tienes una mejor actitud frente a la vida y seguro podrás cambiar tu realidad. Esta escena nos pide que miremos nuestro corazón antes de abrir la boca, para lo positivo y para lo bueno. Tenemos esa gran oportunidad. Entonces, ¿qué nos deja la historia de Behaloteja o Behaloja? Imagina esa menorá brillando en el desierto, dentro del tabernáculo. No había en el desierto oscuro, pero está la menorá iluminando. Eso es misericordia para que puedas ver tu camino en medio del problema, de los problemas. Hay misericordia también en una segunda Pascua. Y hay misericordia cayendo del cielo. Hay misericordia en que la queja fue escuchada y respondida también. Y hay misericordia también en que Miriam fue restaurada y fue sanada. Eso es lo bueno, porque Miriam es una justa. Eso es importante. Nadie se libra tampoco, ni Aarón ni Moisés. Todos fueron perdonados y eso refleja que también toda persona es perdonada. Y si Dios los perdona, también podemos perdonar. Y otra enseñanza, que los ancianos compartieron la carga del líder, de Moisés, o de los líderes. Las palabras que resuenan también con poder. Hay que darle buenas palabras a los líderes, porque aquí todos somos del cuerpo del Mesías. Todo apunta a algo muy grande, y es lo que nos enseñó Yeshua, de quien tomamos todas estas lecciones y las puedes hacer tuyas. ¿A qué nos invita? A hacer luz como la menorá, para llevar esperanza donde hay oscuridad. Esas casas donde hay tristeza, la buena actitud de la palabra, de la esperanza, de la salvación que hay y de la promesa de Dios, es perfecta esa buena actitud que nos enseña el Espíritu. Aceptar segundas oportunidades, sabiendo que Dios nunca te dejará atrás. Y nunca dejará atrás a aquel que escucha también. Y más aún si hace las buenas obras. A vivir con gratitud, confiando en su provisión diaria. A servir juntos, usando dones para edificar a los demás. Hablar con amor, cuidando cada palabra que sale de ti. Te estás cuidando y cuidas a los demás. Así que hoy, mientras el sol se pone y las estrellas comienzan a brillar, piensa en esa luz dorada del tabernáculo. Piensa en esa luz cuando vuelva el Mesías, cuando sea la venida, la luz de la Nueva Jerusalén, porque igual la Nueva Jerusalén es un reflejo de que la promesa de Dios será Israel entregada a todos los judíos, y el que quiera ir a visitar pueda visitar en el mismo espíritu, para honra del Cordero y de Dios. Así que que tu vida refleje esa luz, nuestras vidas, y ese amor y esa esperanza, hoy y siempre. Y como asegura Mateo 28:20, dice Yeshua: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. Así sea. Shalom.